Continuando con la palabra del Señor, estamos hablando de hechos, estamos hablando de los hechos de los apóstoles, que hemos dicho que son los hechos del Espíritu Santo, que es algo que el Espíritu Santo ha protagonizado a través de los discípulos. De los apóstoles se dice porque es el título que le han dado, pero mayormente se ve el ministerio de Pedro y se ve el ministerio de Pablo, y se menciona con algunas excepciones a algunos otros, pero mayormente se ve la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. La anterior semana hemos hablado que era el tiempo de esparcirse, que los creyentes estaban muy contentos en la comunión que tenían dentro de la iglesia de Jerusalén y habían entendido bien la salvación de sus almas, habían entendido bien lo que Dios había hecho en su vida, pero aunque eran relativamente nuevos, el plan de Dios era que todos prediquen el Evangelio y todos escuchen el Evangelio en una situación, en un contexto del primer siglo, donde había necesidad grande de que se predique el Evangelio, porque había mucho sufrimiento, había mucho dolor, mucha opresión. Y así como el Señor habló en muchas ocasiones que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra, era necesario que esa luz salga, pero el confort de la comunión de la iglesia de Jerusalén no estaba todavía haciéndoles pensar en la necesidad que había a los alrededores, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios permite la persecución del pueblo. Y entonces los discípulos salen a los alrededores y es así que llegan a Samaria y allá es que Felipe empieza a predicar el Evangelio y se convierten al Señor muchos de los que no eran considerados judíos o no eran judíos, lo que el mismo Hechos de los Apóstoles habla que son gentiles. Y estos reciben la palabra del Señor y al recibir la palabra del Señor, los discípulos anotician de esto y entonces quieren ir también allá para ministrar, para que ellos disfruten de todos los beneficios de ser creyente. Y esto era la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, no solamente creer en Cristo, que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, sino que había el beneficio de vivir en la guía del Espíritu Santo después de haber creído en el Señor Jesucristo. Y por eso vamos a ver la continuación, y vamos a ver en Hechos, en el capítulo 8, del versículo 9 hasta el versículo 25. Pero vamos a ir leyendo parte por parte. Dice así: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón a sí mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos como siempre con el Espíritu, Señor, que estaba actuando en los hechos también y que también vive ahora en nuestros corazones. El anticipo, Señor, el asas de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces podemos ver que en este pasaje tiene un encuentro Felipe con un hombre que se llama Simón. Este practicaba las magias. La Biblia no dice exactamente qué tipo de magia practicaba, pero hacía algún tipo de magia que atraía la atención de las personas. Imagínense en un contexto como del siglo I, donde las necesidades eran grandes, en todo sentido, físicas, espirituales, aparece un hombre que hace magia y aparentemente les convenció de que él era algo grande que hacía de parte de Dios. Y pues la gente le creía porque sencillamente no había otra opción y él hacía cosas diferentes a lo que los demás decían. Entonces aparece este Simón, pero en medio de esto aparece Felipe predicando la palabra de Dios y con gran despliegue del poder de Dios. Y cuando Simón ve esto, se da cuenta que no era ningún truco, no era ninguna magia, sino que evidentemente estos hombres, al predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, tenían el poder de Dios cuando hacían el milagro. Y esos milagros que hacían al predicar la palabra. Entonces, él mismo dice en la Escritura que él cree. Pero él con sus magias y con su forma de ser mantenía engañado al pueblo, porque no había otra alternativa. Entonces, ¿qué podemos decir? El hombre pudiese vivir engañado y vivir engañando junto a todo un pueblo. Esto es lo que está diciendo esta parte de la Escritura. Un hombre puede vivir engañado y puede vivir engañando, incluyendo a todo el pueblo donde vive.
Qué triste debe ser después de largo tiempo darse cuenta que uno ha vivido engañado. Más triste debe ser darse cuenta que al final de nuestras vidas, cuando ya estamos por expirar en nuestras vidas, cuando ya estamos por dar el último respiro en nuestras vidas, enterarnos que hemos vivido engañados. Hermanos, hice unos estudios después de graduarme de la universidad. Y estos estudios eran en finanzas, de ingeniería en finanzas. Entonces había una cosa que me llamó la atención cuando uno de los profesores empezó a tocar el tema de lo que es el paradigma. Él dice así, voy a explicar el tema del paradigma. Si realmente queremos nosotros cambiar las cosas, tenemos que entender primeramente qué es un paradigma. Y entonces, todos estaban atentos a lo que él iba a decir, porque el enfoque era además financiero, el enfoque además era organizacional. Entonces dijo, el paradigma es un paradigma, el día de hoy es algo que nosotros decimos y creemos y vivimos conforme a eso y actuamos y asumimos que ese paradigma es verdad, que no va a cambiar, que está dicho como es y no va a cambiar y así vivimos. Pero si queremos cambiar, tenemos que cambiar esos paradigmas en nuestra vida. Y si queremos cambiar a nivel de negocios, tenemos que cambiar este paradigma en los negocios y los negocios van a cambiar. Pero una persona que no está dispuesta a cambiar los paradigmas dentro de su negocio, seguramente ese negocio está destinado a decaer y no va a avanzar más allá. Pero esto, hermanos, nos hace ver que hay cosas que nosotros establecemos en nuestra vida y los damos por sentado. Tenemos también paradigmas en nuestras vidas. Tenemos cosas que nosotros decimos así son y así van a ser y así siempre serán, estas cosas no van a cambiar. Y vivimos con esas asunciones en nuestras vidas y al final podemos darnos cuenta que esos paradigmas, esas asunciones que hemos adoptado para nuestras vidas pueden estar equivocados. Cuando volvemos a la escena donde Felipe se encuentra con Simón el mago, encontramos evidentemente que todo un pueblo había adoptado un paradigma. Todo un pueblo había dicho, este hombre hace cosas grandes de Dios. Y mantenía engañada a toda la población y el mismo Simón estaba engañado. O sea, un hombre pudiese vivir engañado y pudiese vivir engañando junto a todo un pueblo, especialmente en lo concerniente al tema de la salvación. Esta era una época difícil, una época de obscuridad, pero esto nos enseña a nosotros como creyentes, nos enseña a nosotros o a aquellos que están buscando la verdad, que todavía no conocen al Señor Jesucristo, que podemos vivir engañados toda nuestra vida. Y como decía el doctor Graham, podemos ser sinceros, pero vivir sinceramente equivocados toda nuestra vida. Hermanos, qué importante es entender nuestra posición en Cristo, entender la salvación en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros engañados por algo? ¿Estamos enfocando realmente la salvación en su real dimensión? ¿O hay algo que nos está separando de la salvación en Cristo Jesús? Aquí dice la Escritura que Simón creyó también, pero que él estaba atónito de las cosas que hacían, especialmente Felipe y los discípulos del Señor. Estaba totalmente sorprendido por las cosas que él estaba viendo. Es muy probable que se preguntaba, ¿dónde está el truco? ¿Por qué estos discípulos imponen las manos y estas personas se llenan con el Espíritu Santo? Y tal vez estaba tratando de descubrir el truco. ¿Qué es la forma en que ellos hacen? Él mismo creyó, dice, o sea, vio, era evidente que no eran trucos lo que ellos estaban haciendo. Había algo que él no podía entender que estaba sucediendo en esos momentos cuando ellos predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Él estaba sorprendido, estaba atónito. El que engañaba ahora estaba sorprendido. Había llegado algo totalmente diferente que ya no podía pues mantener engañado al pueblo, ya no podía mantener al pueblo ignorando de la verdad que venía después. Veamos el versículo 14 al 19, que dice así: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ir un poquito más allá. Hermanos, Simón observaba que las personas que se convertían y eran bautizadas, luego venían los apóstoles, los discípulos, oraban y estas personas se llenaban del Espíritu Santo. Queremos ser claros que cuando nosotros creemos en Cristo ya somos bautizados en el Espíritu Santo. Y otra experiencia puede ser instantánea o también varias veces la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero esta experiencia le fascinaba a Simón. Esta experiencia le desafiaba a Simón a querer algo más. Entonces, él está mirando de una manera diferente lo que está sucediendo espiritualmente en las vidas de aquellos que han venido al Señor Jesucristo y ahora tienen por la oración de los apóstoles la llenura del Espíritu Santo. Simón estaba planteando aquí un negocio. Él quiere comprar con dinero el poder de orar para que otros sean llenos del Espíritu Santo. En este pasaje estamos viendo cómo un hombre está mirando las cosas espirituales como cosas terrenales. No está mirando en la dimensión espiritual aquello que es espiritual. Está queriendo mirar con ojos materiales aquello que solamente es espiritual y que se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Aquí nos está mostrando este pasaje que a veces las personas miramos las cosas espirituales como si fuesen meramente materiales. Y está mostrando también este pasaje, y podemos decir tal vez que el hombre no puede comprar por ningún valor material el poder del Espíritu Santo. No hay forma de que el hombre pueda colocar ninguna cosa de forma material. No hay forma de que pueda pagar para obtener el poder del Espíritu Santo. No importa cuántas acciones tengas en la bolsa de valores. No importa cuántas inversiones tengas. No interesa cuánto poder económico y financiero haya en tus manos. No hay forma de poder comprar con ningún valor material el poder del Espíritu Santo. Y aquí Simón estaba planteando, le estaba diciendo: mira, dame ese poder, que yo pueda imponer las manos a las personas y éstas se puedan llenar con el Espíritu Santo. Y el mensaje es bien claro: no hay forma de pagar materialmente lo que espiritualmente no más se puede conseguir. Lo que el autor de Hechos está tratando de decir acá es que cualquier obra de Dios el hombre no puede comprar con dinero. No hay valor material que pueda comprar la salvación y sus consiguientes beneficios. Porque la llenura del Espíritu Santo era una consecuencia de la salvación en Cristo Jesús. Y no hay forma material de poder comprar eso. Eso solamente tiene que hacerse espiritualmente. La salvación es por pura gracia. Es como quererle pagar a Dios con lo que Él mismo ha creado. Nosotros mismos somos creación de Dios. Y si quiero comprarle a Dios mi salvación, no voy a poder porque no tengo con qué pagarle, porque yo ni siquiera yo mismo me pertenezco. Es absurdo querer comprar algo de alguien al cual yo pertenezco. Simón no estaba entendiendo su condición de criatura de Dios. Él estaba pensando en las limitaciones materiales de ser criatura y de los beneficios que solamente esta tierra otorga. Pero la vida no solamente es esta tierra, la vida continúa después de la muerte. Y este es el mensaje que el Señor vino a predicar, que la vida no se acaba aquí, sino que el que cree en Cristo tendrá vida eterna. Pero viendo el poder de Dios, Simón dijo: yo puedo continuar el negocio. Le propongo un negocio, yo puedo continuar el negocio. Y veamos el versículo 20 al 25, aunque ya leímos el 20, dice: pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿No tienes tú parte
ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Lo que Pedro está diciendo acá a Simón, le está diciendo, es que no se puede mirar o tratar las cosas espirituales como si fuesen materiales. Está diciéndole también, no se puede mirar con una perspectiva terrena las cosas que solamente se puede ver en la perspectiva espiritual. Eso le está diciendo a Simón. Entonces, aquí este hombre es exhortado a arrepentirse de pensar que hay forma de obtener humanamente el don de Dios. Está siendo exhortado, está diciendo, arrepiéntete. Tal vez Dios tenga misericordia de ti. Tal vez esa tu oración de haber creído no es una oración auténtica realmente, de haberte rendido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedes mirar las cosas espirituales con perspectiva material. No puedes mirar las cosas de Dios como si fuesen cosas de hombre. Tienes que mirar las cosas espirituales con la verdadera perspectiva. O sea, el hombre es exhortado a arrepentirse de pensar que hay una forma de obtener humanamente el don de Dios. Esto nos hace pensar en lo que a veces las personas concluyen en sus vidas. Dicen, yo no soy una persona mala, por tanto Dios no me puede sacar a mí del cielo. ¿Por qué Dios tendría que mandarme a mí al infierno si yo no le hago daño a nadie? Hasta voy a la iglesia una vez por semana y estoy más en punto que nadie. Llego al servicio más antes que el grupo de alabanza. Y muchos dicen, si yo le hago bien a las personas. Y los que tienen mucho dinero aquí en los Estados Unidos dirían, si yo abro fundaciones, si yo fomento la educación, yo soy un filántropo que dono millones de dólares a grandes fundaciones en los Estados Unidos. ¿Por qué Dios me tiene que sacar del cielo si yo soy bueno? Lo que estamos haciendo con esto es queriendo comprar la salvación, tratando de convencerle a Dios que dándole parte de lo que Él ha creado, Él tiene la obligación de darnos la salvación a nosotros. La salvación es por gracia. Y si nosotros pensamos que de alguna manera podemos obtener la salvación, que si pensamos que haciendo algo podemos comprar la salvación, es algo de lo cual está diciendo la Escritura, y Pedro lo está diciendo a Simón, es algo de lo cual esta persona debe arrepentirse, porque es pecar contra Dios, decirle a Dios, o creer que el hombre, o pensar el hombre, que puede comprar su salvación. Es un pecado. Y el hombre debe arrepentirse cuando piensa de esta manera. Pensar que obtener la llenura del Espíritu Santo se puede hacer por dinero y esos beneficios que son de la salvación se pueden hacer con dinero, es pecar contra Dios. Es un pecado pensar que se puede manipular la obra del Espíritu Santo. No puedo manipular con dinero lo que Dios hace, no hay forma. Aquí está diciendo Simón, dame este poder, vendeme este poder para que yo pueda manipular a quien quiera los resultados del Espíritu Santo. Eso no se puede hacer. Ni siquiera sabe lo que está pidiendo este señor. Está queriendo manipular a Dios mismo. Está queriendo pagar un dinero para tener el poder de manipular al Dios Todopoderoso. ¡Qué audacia! Resulta que a veces nosotros tomamos esta misma postura sin darnos cuenta de nuestra posición de criaturas delante de Dios. Pensamos que somos capaces de poder manipular aún la soberana voluntad de Dios, y eso no es así.
Este pasaje pone en perspectiva, está diciendo claro, le dice Pedro, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo porque has pensado, dice, que el don de Dios se obtiene con dinero. Y tal vez debemos pensar esto el día de hoy. ¿Cómo pensamos que se obtiene el don de Dios? En este caso, el tener el don de Dios, está hablando de la llenura del Espíritu Santo, implica tener antes nuestra creencia y nuestra salvación en Cristo Jesús. No se puede obtener por dinero la salvación en Cristo Jesús. No se puede obtener por ningún tipo de sacrificio, por ningún tipo de obra que hagamos aquí en la tierra, la salvación en Cristo Jesús. Esto no involucra que no seamos buenos ciudadanos. Debemos ser buenos ciudadanos, pero eso no nos hace ganar la salvación. Y aquí era el asunto, y le está llamando entonces Pedro, le está exhortando entonces Pedro a Simón, y le está diciendo, es el tiempo de arrepentirse. Es el tiempo de arrepentirse porque tú piensas que puedes manipular la voluntad de Dios. Tú crees que puedes manipular a Dios como tú quieras. Es tiempo de arrepentirte. A veces caemos en esta posición, querido hermano y amigo. Caemos sin darnos cuenta que pensamos que podemos manipular la voluntad de Dios, especialmente en el asunto de nuestra salvación. ¿Cómo está tu actitud con Dios? ¿Estás pensando que tal vez porque te comportas bien o haces las cosas bien en tus estándares, ahora estás bien con Dios? Y que Dios no tiene por qué hacer nada en contra de ti. Sin embargo, la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, Dios llama al arrepentimiento a aquella persona que piensa que puede manipular a Dios para su propia salvación. Es algo que el creyente, de lo cual debe arrepentirse, porque es el tiempo de arrepentirse, creer que el Espíritu Santo puede ser manipulado. Y todo este tipo de cosas en el libro de los Hechos encontramos cómo se desarrolla y cómo el Espíritu Santo realmente es el protagonista del libro de los Hechos. Si bien participan muchos de los apóstoles y muchos personajes en el libro de los Hechos, encontramos que el principal protagonista del libro es el Espíritu Santo. Hermanos, el hombre pudiese vivir engañado y engañando incluso a todo un pueblo. El hombre no puede comprar por ningún valor material el poder del Espíritu Santo. El hombre es exhortado a arrepentirse de pensar que hay forma de obtener humanamente el don de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos miramos delante de Dios? ¿Qué actitud tomamos delante de Dios? Tal vez es el tiempo de arrepentirse el día de hoy. Tal vez es el tiempo de arrepentirse de pensar que nosotros podemos manipular a Dios. Y en lugar de hacer eso, rendirnos a Dios y entregarle el día de hoy nuestra vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra y bendice, Señor, a tus hijos y especialmente a aquellos, Señor, que el día de hoy están examinando su corazón y que por tu Espíritu, Señor, hoy les has llevado a examinar el corazón. Que si hoy, Señor, están dudando de ti, que si hoy están pensando que hay alguna manera de obtener la salvación, aparte de tu Hijo, fuera del Señor Jesucristo, te pedimos que hoy los convenzas con tu Espíritu Santo para que vengan a ti y se rindan a ti, Señor. Aprendemos que no hay forma de que nosotros podamos comprar tu favor, tu gracia. Por eso se llama gracia, porque es favor inmerecido. Bendícenos, Señor, guíanos, Señor, y ahora oramos por todos aquellos que el día de hoy, Señor, van a rendirse a ti. Mientras están orando, hermanos, yo quiero preguntar si hay alguien el día de hoy que quiere rendirle su vida al Señor Jesucristo, que no le conoce al Señor todavía. O tal vez ha estado dudando todavía un poco de Dios, pensando que se puede obtener la salvación de una u otra manera. Pero si hay esto en tu corazón y el día de hoy quieres entregarle tu vida al Señor, te invito en el nombre del Señor que levantes tu mano. ¿Hay alguien en este día que quiere orar? Los demás inclinen sus rostros, no levanten sus rostros, pero si tú quieres entregar tu vida al Señor el día de hoy, levanta tu mano allá donde estás, los demás no te van a mirar. ¿Hay alguien? Amén. Me invito en el nombre del Señor entonces. De todos modos, estamos
en el Parlor Room para poder hablar de este gran desafío, de esta gran bendición que es tener a Cristo Jesús. Oramos. Otra vez, Señor, te damos gracias y gracias por el desafío siempre de tu palabra, que cada vez que nos acercamos a la Escritura, tú nos hablas a nuestro corazón y nos haces ver, nos confrontas con nuestras propias realidades, con nuestras propias vidas. Gracias por tu palabra, que como un espejo nos hace ver nuestra propia vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos por todos aquellos, Señor, que han sido desafiados el día de hoy a rendirse a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.